Ujú. Estamos ubicados en la estación en la unidad académica de sistemas arrecifales en Puerto Morelos. Y este es un lugar privilegiado para estudiar la biodiversidad de organismos acuáticos y marinos. Y estamos, nuestra base y experiencia es en desarrollo embrionario del pez cebra y en peces de cueva. Y de ahí hemos ampliado nuestros estudios a abarcar varios organismos marinos. Estamos estudiando en colaboración con la doctora Vanessa, que estamos estudiando dos tipos de corales, su desarrollo embrionario. La metamorfosis de la medusa Aurelia aurita, en particular la estrobilación, la cual nos parece muy similar a la segmentación de los bilaterios. Y el trabajo del que les voy a hablar hoy sobre el pulpo Octopus insularis. Y este trabajo se origina a partir de una colaboración con el grupo de la doctora Piedad Sánchez de la Universidad Veracruzana. Y su grupo describió en el 2018 algo súper interesante sobre los pulpos en el Golfo de México. Resulta que el pulpo común, del cual se baja la pesca de pulpo en Veracruz, estaba descrito como Octopus vulgaris. Pero su grupo se dio cuenta que en realidad, y ese es en este trabajo aquí citado, ellos describen con claridad que en realidad se trata de Octopus insularis, que era un pulpo que se había descrito originalmente en Brasil. Y en ese trabajo describieron con la morfología de estos organismos comparado con otros pulpos, y llegaron a la conclusión. Entonces, este Octopus insularis se distingue por esta retícula, este patrón reticulado y bandas alternadas en los ojos. Y también con estudios de las secuencias de varios marcadores moleculares. De hecho, probaron la rodopsina, la citocromo oxidasa 3, el DNA del RNA ribosomal 16S, y este es el de la citocromo oxidasa, que aquí se observa. Y pueden ver, no sé si se ve a mi cursor que se mueve, pero aquí está Sí se ve, Doc. Ok, gracias. Los haplotipos de O insularis, cómo caen en un grupo completamente diferente de vulgaris. Y esto tiene implicaciones importantes para fines de conservación, planeación de la veda, en fin. Entonces, este grupo de investigación también está enfocado en la reproducción de estos organismos, y nosotros nos asociamos a ellos con la idea de obtener embriones y estudiar el desarrollo con un enfoque evolutivo. Los pulpos son particularmente interesantes dentro de los moluscos porque es este grupo que, como se planteó anteriormente, tienen varias cosas muy intrigantes, y espero despertar su curiosidad acerca de ese grupo durante la plática. Debo mencionar que en realidad el grupo más importante que está estudiando los pulpos en México es el grupo del doctor Carlos Rosas, que está en la UNAM, en CISAL. Ellos trabajan con Octopus maya y tienen un trabajo impresionante sobre muchas características de estos pulpos. Octopus insularis es un pulpo diferente porque tiene en su ciclo de vida forma una paralarva, mientras que Octopus maya forma una larva directamente, a la cual tiene un desarrollo directo a la forma adulta. Y el Octopus insularis forma una paralarva, la cual forma parte del plancton, y luego tiene otra transformación en la que forma la larva y empieza ya a crecer para formar el adulto.
Ok, lo primero que hicimos, bueno, ellos diseñaron estas casitas porque los pulpos necesitan estos refugios y ellos lograron la obtención de estas, aquí se ve el pulpo, la pulpo hembra y aquí están las listones con los huevos. Ellos estimaron que las puestas pueden ser de 85,000 a 270,000 embriones, dependiendo del tamaño de la hembra y su alimentación. Y este es un pequeño video donde se está con mucho, en forma delicada se tiene que tomar sin estresar demasiado a la hembra, se pueden tomar los listones. Y si no está la hembra, si no están al cuidado de la hembra, es muy difícil que esos embriones sobrevivan porque se llenan de bacterias, se contaminan y es evidente que la hembra está teniendo el cuidado continuo de la hembra, los mantiene viables. El paso siguiente fue enviarlos por mensajería a Puerto Morelos y no sé, envío al día siguiente teníamos los embriones en Puerto Morelos. Los embriamos en estos potecitos de cultivo celular. Aquí están los listones colgados y lo que hicimos fue separarlos de los listones, colocarlos en una coladerita y hacer unos lavados en hipoclorito de sodio muy diluido y probamos 3 minutos, luego un lavado en agua de mar filtrada, luego otros 3 minutos otra vez en la solución de cloro y también hicimos pruebas de 5 minutos. Después se colocaron en cajas de multipozos y se siguió el desarrollo, ¿no? Lo que encontramos fue que en total analizamos 998 embriones y más o menos 300 no se trataron con el hipoclorito de sodio y en pocos días ninguno sobrevivió. Y los tratados con hipoclorito de sodio, por ejemplo, de 356 que se trataron por 3 minutos, 257 sobrevivieron y parecido al de 5 minutos, una sobrevivencia de alrededor del 68%. Y mantenidos luego en una incubadora a 27 grados centígrados, seguimos por 30 días su desarrollo embrionario. Incluimos originalmente azul de metileno y esto para ayudar el control de las bacterias en el crecimiento, pero luego encontramos que esto acaba en el vitelo, los vitelos se ponen azules y por lo que dejamos de hacer esto. Y lo que sí, algo muy importante es que todos los días se tiene que cambiar el agua de mar para que sobrevivan los embriones. Este es ¿en qué nos basamos en el desarrollo? Que parezca difícil de creer, no hay estadios detallados del desarrollo de los pulpos recientes. Y de hecho el mejor que existe fue hecho por Adolf Naef en 1928, en donde describe varias especies de cefalópodos y el detalle con el que está la descripción nos fue súper útil. Y aquí está, por ejemplo, este es un embrión de estadio 10, aquí hay uno de estadio 12 y estadio 16. Y los estadios, para el caso de nuestro pulpo y a la temperatura que lo teníamos, cada día el estadio 10 corresponde al día 10 y el estadio 16 corresponde al día 16. Entonces es muy fácil la descripción. Si uno, esto no lo probamos, pero en teoría si uno baja la temperatura, el desarrollo es más lento. Y por ejemplo, pulpos que viven en regiones muy al norte, regiones muy frías, llegan a tener su desarrollo embrionario en 90 días o más. Entonces, observamos la formación del ojo, de las diferentes, aquí se ven los brazos, lo que va a ser después el manto,
Y el ojo es muy interesante, no ahondamos más en la descripción del ojo. Intentamos hacer, queríamos continuar por hacer secciones histológicas, inmunocitoquímicas, pero nos atoramos porque no hemos encontrado un protocolo de fijación adecuado. Todos nuestros protocolos de fijación, cuando llegamos a la histología, los embriones se rompen, ¿no? Entonces seguimos probando, haciendo pruebas, y el ojo es muy interesante en los cefalópodos porque tienen no tienen una homología, son más bien con los ojos en los vertebrados. Miren, esto es un corte del ojo de un pez cebra, donde pueden ver las diferentes partes de la retina, donde está el lente, y después las capas ganglionares, unas neuronas y luego los fotorreceptores. En el cambio, en los cefalópodos, este es un corte en un calamar, los fotorreceptores están ubicados en una capa completamente diferente, y de hecho, una diferencia notoria es que para formar el nervio óptico en los vertebrados, es necesario la convergencia de los axones de las células ganglionares, que encuentran un punto por el cual salen del ojo, formando el nervio óptico, lo cual crea un punto ciego que existe en el ojo, el cual no existe en los cefalópodos, porque los axones se forman y salen de la retina en forma diferente. Después estudiamos la formación de los corazones. Los cefalópodos tienen 3 corazones, tienen 2 corazones branquiales y un corazón sistémico. De hecho, cuando los pulpos nadan, el corazón sistémico deja de latir y solo laten los branquiales. Quizás es por eso que no son excelentes nadadores. Y desde el estadio 15 localizamos estas regiones donde, aquí se va a ver en este video, esta región central en donde vemos la insinuación de un latido y lo que podrían ser los corazones branquiales. Aquí se ve con más detalle, aquí estarían los branquiales en los extremos y en el centro lo que pensamos que es el sistémico. Ahí vemos las contracciones. Las contracciones del que estaba en la parte superior fueron más o menos, estaba latiendo, tenía 2 latidos cada 2 segundos tenía un latido. El de abajo latía irregularmente, aproximadamente en 10 segundos 4 latidos, pero no en forma regular. Y pensamos que eso se debe a que en ese estadio de desarrollo no se ha establecido la coordinación de los latidos, lo cual es diferente con estadios posteriores. Y como que es en el estadio 18, en donde ya observamos la sistólica, que corresponde a la contracción del corazón, y la diástole, que corresponde a la relajación. Y aquí ya las observamos cada una de ellas latiendo cada segundo un latido, también en tanto los branquiales como el sistémico. Y observamos esta mancha azul que pensamos que corresponde a la formación de la sangre en los pulpos. Los moluscos tienen sangre azul porque usan una proteína diferente a la hemoglobina. La hemoglobina usa fierro para coordinar el oxígeno, y el anillo de cobre, esta interacción de cobre con el oxígeno es diferente en la hemocianina, que es la proteína que usan los pulpos para transportar el oxígeno. En este video van a ver que se aprecia muy claramente los latidos del corazón branquial, porque el sistémico no está latiendo, solo están latiendo los branquiales. Ahí los pueden ver. El de arriba es un poco más claro. Luego el embrión de pulpo se contrae, estamos en la región del manto, y ahí empieza el corazón sistémico a latir. Entonces ahora sí ya tienen a los tres, parece que están coordinados. Hicimos otras pruebas de video en otras posiciones,
y llegamos a la conclusión que hay una coordinación muy, si se fijan, se están alternando los latidos entre el sistémico y ahí se ve un poco más claro, y los branquiales. Y es muy interesante cómo el que pudiéramos encontrar cómo se coordinan estos a nivel de los impulsos nerviosos que están en las mismas células musculares y las neuronas que los rodean, cómo o de qué tipo es esta coordinación entre latidos entre estos corazones. Y la otra parte que nos interesó estudiar fue acerca del mimetismo de los cefalópodos. Este es un fragmento de un documental de Netflix que se llama My Octopus Teacher, que les recomiendo mucho, muy interesante. Y esta capacidad que tienen de mimetismo los pulpos, se puede ver a muchos niveles. Esto, lo que aparentemente es solo unas conchas que están ahí, es en realidad un pulpo que las tomó y se las puso encima para camuflar, hacer mimetismo con el ambiente. Y este es un video de Roger Hanlon, en donde él está buceando y se acerca, y lo que pareciera confundirse con el ambiente, en realidad es un pulpo. Aquí está en cámara lenta y en reverso, y van a ver cómo tienen esta habilidad, que no solamente se cambia, no solamente se basa en el cambio de la pigmentación, sino también en el cambio en la rugosidad o la textura de la piel. Eso es lo que les permite confundirse con el ambiente, que es una habilidad única de este grupo. Y aquí lo van a ver. Lo que notamos es que los embriones, desde muy temprano en el desarrollo, están teniendo este movimiento, sobre todo en la mañana, cuando llegábamos a cambiar de medio a los pulpos. Cuando los sacas de la incubadora es el momento en que más están este fenómeno no lo entendimos muy bien, porque luego hicimos pruebas de ponerlos en oscuridad y luego a la luz, y esto no se repite. Entonces es algo que tiene que ver con la cantidad de tiempo que ha transcurrido en oscuridad. Y para estudiar esto con un poco más de detalle, estuvimos siguiendo en diferentes estadios del desarrollo, y encontramos algo muy curioso, que es esta ola de expansión-retracción de cromatóforos que ocurre desde la parte anterior a la parte posterior. Lo que vemos es que cuando todos estos van a expandirse, pero lo hacen en un orden que se ve en este video, va a ocurrir esta ola de expansión-retracción en esta dirección, y va a ocurrir 3 veces, coincide un poquito con las contracciones del embrión, o pareciera ser. Ahí va a ser es la primera, la segunda, la tercera, y ahora lo muestro en cámara lenta. Y esto no entendemos, este es un embrión, todavía está en su corión, está en un ambiente protegido en la naturaleza, estaría protegido por la mamá. Y entonces este mimetismo es más bien como que un estadio de desarrollo donde las células están aprendiendo a coordinarse y hacer este camuflaje, o se están estableciendo las conexiones nerviosas para hacerlo, ¿no? Esto nos recordó un poco algo que pasa en las sepias, que le llaman el pulsing, el pulsado de estas barras,
que ocupan mucho las sepias que le llaman que quieren hipnotizar a su presa. Eso pues no sé qué tan cierto sea, pero es un comportamiento que usan. Y lo usan también en apareamiento, lo usan sobre los brazos, tienen estos pulsos, ¿no? Y lo cual nos pareció importante de describir. Y esto en particular, nosotros estamos viendo estos cromatóforos que parece que están llenos de melanina, pero en realidad esa es una imagen tomada del internet de un pulpo adulto. En realidad hay varios tipos de cromatóforos de diferentes colores, ¿no? Hay rosas, hay cafés, hay oscuros, todo dependiendo de la especie, ¿no? ¿Y qué tienen en particular lo de interesante de estos cromatóforos? Miren, esto es de un trabajo que hicimos en PCebra hace algún tiempo. Si ven, la expansión de cromatóforos existe en muchos organismos, pero es mediado, en los vertebrados en general es mediado por hormonas. Y en cambio, en los cefalópodos es mediado por el sistema neural. Y aquí está un cromatóforo en el que está rodeado por estos músculos radiales, que nosotros contamos en estos embriones entre 27 a 34 músculos radiales. Y esto parece que es algo que sirve para definir una especie de otra, aunque no estoy muy seguro de eso porque yo creo que entre más grandes crecen los cefalópodos, los organismos, va cambiando también el tamaño de los cromatóforos. No es exactamente el mismo, o no, por lo menos mis observaciones y mis medidas no coinciden exactamente. Y vimos algunos, en la parte central de los embriones, vimos algunos que pueden ampliar de tamaño hasta 16 veces, pero algunos en las partes más anteriores solo 2.6 veces en promedio. Y queríamos estudiar con detalle es decir, cómo estamos buscando qué estímulo hacer para nosotros estudiar a voluntad. Y lo que hicimos fue de un protocolo también de peces, de embriones de peces que usamos mucho. Colocamos en estas alberquitas, hacemos unas albercas de agarrosa de bajo punto de fusión, que básicamente es un portaobjetos cubierto de varias capas de cinta de aislar. Con un bisturí hacemos una alberquita en el medio, colocamos agarrosa de bajo punto de fusión, que se funde a 30 grados, 30, 40 grados está fundida. Esperas a que se solidifique, colocas al embrión rápidamente, colocas otra gota de la garosa fundida y luego cubres muy suavemente con un cubre y entonces esto deja fijado al embrión muy cerca del cubre, lo cual es esencial para hacer una buena microscopía. Y utilizando esta iluminación Nomarsky o de interferencia de contrastes, se observa porque se observa con detalle estas imágenes. Se ven no solamente los músculos radiales, sino también los axones, los que se conectan. Y exploramos muchas cosas y encontramos que utilizando bajo el microscopio de fluorescencia y dándole un pulso con el filtro de rodamina, en el filtro de rodamina, esto induce el movimiento, ¿no? No es exactamente igual al que observamos en los embriones porque no se ve parejo. Es decir, aquí como ven están dando jalones los músculos radiales de diferentes lados. Y también esto ocurre muy lento a la velocidad que estábamos observando en los otros videos, ¿no? En comparación. Pero aquí queda totalmente expandido y el tener un sistema de poder expandir a voluntad in vivo en el microscopio pues, suena muy interesante para muchos experimentos. Y esto es diferencia radical de la expansión de cromatóforos gobernada por el sistema nervioso. A mí me encanta mucho este video que está tomado en un calamar, en donde lo que ellos hacen es que si bloqueas
la transmisión nerviosa de cierta parte del cuerpo, ven que cómo se pierde la expansión de cromatóforos de solo la mitad. Sorpresivamente, días después, esta se recupera, y lo cual esto les hizo llegar a la conclusión de que hay varios mecanismos en que el sistema nervioso controla esto, y llegaron a la conclusión, y lo cual ha sido respaldado por otros estudios, que la piel tiene fotorreceptores que los hace, que es una de las ventajas, ¿no? Es como si pudieras saber el color de una pared aún con los ojos cerrados o vendados, ¿no? Entonces, esta es una habilidad única de este grupo de organismos expertos en camuflaje, ¿no? Otra cosa que notamos mientras estudiábamos los cromatóforos fue esas estructuras que se encuentran, que son muy notorias, que se encuentran cubriendo la piel y que se llaman órganos de Kolliker. No tienen equivalente en vertebrados, son unos cúmulos de estos filamentos que cuando después de que las larvas se liberan del vitelo, de que eclosionan, estos se abren y al parecer nadie sabe cuál es exactamente su función. Se piensa que son importantes para que rompa del corión el embrión y se libere la paralarva. O también se ha sugerido que puede ser un mecanismo de flotación que los ayuda mientras se encuentran flotando, pero con exactitud no se sabe. Cuando estábamos estudiando estos órganos de Kolliker, encontramos que algunas neuronas rodean estos órganos, e incluso observamos algunas con ciertos movimientos que parecían como autónomos de las mismas neuronas. No es como que el manto se esté moviendo, sino... Es decir, este es otra vez es un embrión in vivo montado con una grosa de bajo punto de fusión. Este es un video tomado directo del monitor del microscopio. Y vemos cómo rodea estas neuronas tienden a rodear lo que quiere decir que estos órganos de Kolliker están muy inervados, tienen bastante control neural. Y hicimos un marcaje con este marcador de mitocondrias, pero que solo marca neuronas en vivo para mostrar que esto que estamos viendo no son movimientos mecánicos, sino podrían ser espontáneos. Y vean cómo está de intrincado la red neuronal que está en esta área. Y aquí hay otro video en donde se muestra lo que pareciera ser este movimiento espontáneo. Esto también, o sea, la claridad con la que se ve es porque el manto está muy, muy aplanado contra, esto es la piel, el área del manto, y está muy aplanado contra el cubre, un cubre de espesor cero, y lo cual permite una buena óptica. Entonces, muchos experimentos se nos ocurren que se podrían hacer con este sistema, ¿no? Y recordando esta experiencia anecdótica de mandar por DHL los embriones de Veracruz a Puerto Morelos y recibirlos al día siguiente y poderlos mantener en 30 días en una incubadora en vivo, se me ocurre que muchos laboratorios en México podrían estar interesados sin tener un laboratorio en la costa, sin estar manteniendo a los pulpos, el estar asociados con grupos que están estudiando en la costa. Se me ocurre como un excelente manera de estudiar a estos organismos, ¿no? Muy, muy interesantes. En fin, también estudiamos la formación de los brazos y de las ventosas. Desde el estadio 9 ya se aprecia la formación de los brazos. Esto es de Naef. Desde el estadio 12 ya se aprecia la formación de las ventosas.
Y aquí en el estadio 17 es muy difícil verlos cuando están en el corion, entonces tuvimos que encontrar una manera de quitar el corion sin matar a los embriones. Esto nos costó bastante trabajo, el encontrar cómo manipular con las micropinzas para lograr sacar al embrión del corion. Y aquí se aprecian mejor los brazos, los 8 brazos en realidad no olvidar que estos siguen siendo organismos bilaterios y pues en realidad son 4 y 4, 4 de un lado, 4 del otro, y se nombran de la parte dorsal a la parte ventral, y aquí está el perfil del brazo 1, el perfil del brazo 2, el 3, el cuarto ya no se aprecia porque está por atrás, y aquí desde la vista ventral, aquí está el 4, el 3, y siempre cada brazo durante todo su desarrollo tienen 3 ventosas solamente, y después de que eclosiona la paralarva empieza a formar más ventosas. Esta es otra vez una imagen de Nomarsky, donde se pueden ver un brazo con detalle, 2 ventosas, uno colocado en orientaciones diferentes, y estas son las ventosas. A un tamaño aproximadamente de 100 micras, cada una, 0.1 milímetro. Y este es un video donde se muestra la ventosa, porque algo que notamos es que la ventosa está, en estos estadios de desarrollo, la ventosa está haciendo succión, está funcionando. Aquí estoy cambiando el foco para que ahí se ve la epidermis. Se vio, ahí es la parte donde se ve con detalle el movimiento de succión en cámara lenta. Se ve como las células desaparecen y ahí desaparecen y vuelven a aparecer, ¿no? Están jalando hacia el infundíbulo. Y este sistema nos parece particularmente interesante, de hecho es el que más interesados estamos de continuar estudiando, la formación de las ventosas. Y está descrito con mucho detalle. La literatura es súper interesante, hay artículos de hace 30 a 40 años en donde se dieron la tarea de estudiar qué tanto puede distinguir un pulpo, qué tan sensibles son las ventosas, ¿no? Por ejemplo, los pusieron en entrenamiento si pueden distinguir de una forma cúbica, de una forma cilíndrica, de una forma rectangular, y lo que encontraron, por ejemplo, un pulpo no puede distinguir entre un cilindro y un cubo más o menos del mismo tamaño, pero sí puede distinguir entre 2 cubos de diferente tamaño. Y muchas pruebas con diferentes pesos, a ver qué tan fuerte es un brazo y las ventosas de un brazo para sostener. Y esto ha continuado con estudios más actuales sobre la biomecánica de las ventosas, cuál es la fuerza y algo muy, muy interesante que han encontrado es que una ventosa de un cefalópodo no requiere energía para mantener la succión, requiere energía para lograr la succión y para liberarla, pero una vez que logra la succión no mantiene, no necesita energía. Esto es como una de estas ventosas de la pared, ¿no? Una vez que se hace el vacío y la succión, aquí es un mecanismo diferente, no se requiere, se queda pegado, no requiere energía, ¿no? A nosotros nos interesaría estudiar la biomecánica de estas estructuras desde los embriones, y como otra vez, este es un embrión perdón, estas son las diferentes partes de la ventosa. Este es el acetábulo, el infundíbulo. Existen músculos de la más alta complejidad. Hay 2 grupos de músculos radiales, hay músculos meridionales, hay
incluso cuando en estudios más recientes que se cuestionaron el genoma de los pulpos a la fecha, desde 2015 a la fecha, han encontrado muchos receptores receptores similares a los receptores de olfato se encuentran en la ventosa. Entonces, la ventosa puede responder no solamente al tacto, sino también a señales químicas en el ambiente, incluso en algunos pulpos que se encuentran a grandes profundidades se han encontrado ventosas que tienen la capacidad de emitir luz. ¿Para qué les sirve tener ventosas cuando está en el desarrollo los embriones, cuando están adentro del corión? Pues bueno, solamente la están formando, pero pensamos, algo que no les comenté, es que estos embriones de pulpo pueden tener varias inversiones durante su desarrollo, es decir, a veces el vitelo puede estar de este lado, a veces el vitelo está de este lado. En general tienen dos inversiones, aunque eso dice la literatura, nosotros encontramos que hay embriones que nunca se voltean y igual se desarrollan bien, pero algunos sí se voltean. Y en este video van a ver cómo los brazos se extienden y ahí se ve la ventosa como toca la superficie de abajo. Esto se repite en el video en forma ampliada. Ahí está. Retrae el brazo, ahí se ve la ventosa. Entonces, no sé si la ventosa en este punto tiene la capacidad de hacer succión, si la están usando para desplazarse, pero es algo que definitivamente nos interesaría hacer. Obvio, nosotros no podemos hacer un diseño necesitaremos asociarnos con alguien en ingeniería o en biomecánica o mecatrónica que enseñara un sistema que pudiera en un embrión o en estas ventosas de 100 micras poder ver si hay succión y cuál es la fuerza que tiene, ¿no? Esto junto con la habilidad que tenemos en el laboratorio de sí mapear la expresión de los genes. Este es un ejemplo muy bonito de un artículo del 2015, que a partir de la secuenciación del genoma de los pulpos, ya hay dos pulpos cuyo genoma está secuenciado, entonces uno podría más fácilmente clonar genes. Aquí está una vista lateral de una ventosa de embrión, y aquí está la cadena pesada de la miosina, la actina y la tropomosina. Es la expresión de estos genes lo que se ve en esta ventosa, ¿no? Entonces, para allá es para donde nos queremos dirigir. Entonces, finalmente, es un acercamiento preliminar al estudio de los pulpos. Se nos abre muchas oportunidades aquí para esos trabajos. Y pues finalmente quiero reconocer el trabajo de mi grupo de investigación, que actualmente está formado por estos estudiantes, y a mis colaboradores, en especial a la doctora Piedad Sánchez, por dejarnos invadir un poco de su laboratorio y estarnos mandando a los embriones de los peces, y también a mis otros colaboradores de los otros organismos modelos. Y con gusto contesto sus dudas y sugiera algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo la presentación, todos los videos que nos mostró. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tengo algunas en el chat, doc, y recordarles también a todas las personas que también pueden participar utilizando el micrófono, dando clic en el icono de la manita, y ahí ya nosotros les daremos la palabra. Así que comenzamos con la primera, doctor. La envía la doctora Elba Guadalupe Escobar y nos dice: ¿estos estadios embrionarios se llevan a cabo aún en el huevecillo? Es una pregunta. ¿Estos estadios embrionarios se llevan a cabo aún en el huevecillo, saco o cápsula?
u ocurren como un estadio larvario de vida libre. En mar profundo los incuban o cuidan las hembras cubriéndolos con la cabeza en obscuridad total a lo largo de sitios con infiltración de agua más cálida proveniente del fondo marino, con el fin de mantener estable la temperatura y protegerlos. ¿Sí me entendió la pregunta, Doc? Sí, Ah, ok. sí. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Gracias por la pregunta. Sí, todos los estadios, durante esos 30 días de desarrollo, vimos todo ocurrió adentro del corion y el siguiente paso el, el- el siguiente paso, y es algo en el que la doctora Sánchez está trabajando, es en cómo lograr la sobrevivencia de las paralarvas, y lo cual es un reto bastante importante. Es muy difícil lograr la sobrevivencia, o casi imposible lograr la sobrevivencia de las paralarvas. Es algo que solamente recientemente lo han logrado en Octopus vulgaris. Y eh, es muy interesante lo que comentas sobre cuál es el cuidado de las madres de esos pulpos que los hace esencial, ¿no? Y esta forma de reproducción en donde las madres permanecen todo este tiempo cuidando a los hombres y luego mueren porque de tanto tiempo de no alimentarse, o ya no hay manera de que se recuperen. Y definitivamente nosotros logramos la sobrevivencia de estos 30 días, pero ninguna de nuestros embriones que eclosionaron sobrevivieron. Entonces estamos muy lejos claro, mi objetivo, como es estudiar esa fase de desarrollo embrionario, pues se cumple, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Y agrega una parte más a la pregunta. Bueno, lo felicita por el trabajo, por la presentación. Gracias. Y pregunta por qué no estudian especies de Puerto Morelos. Bueno, era nuestro objetivo inicial era estudiar a Octopus virareus, que es un pulpo azul brillante, muy, muy bonito, que está aquí en Puerto Morelos, pero aparentemente muy difícil de encontrar. Pero este pulpo Octopus virareus sí lo han encontrado aquí en Puerto Morelos, miembros del grupo de la doctora Piedad Sánchez. Y hay un reporte, bueno, solo existe ese avisamiento y un reporte en un artículo de que lo encontraron cerca de Isla Mujeres. Entonces, esta especie de Octopus insularis sí está aquí en las costas, ¿no? Lo siguiente paso sería tratar de encontrarlo, primero ver de qué tamaño es su población, ver si es factible capturar especímenes y tenerlos en cautiverio, y para lograr la reproducción. Ok, muchas gracias, doctor. Ingeniero Landa, no sé si tenemos alguna pregunta para dar el micrófono. No, te envié más por el chat, pero ahorita no, nadie está solicitando el Ok, micrófono. de acuerdo. Tengo otras preguntas aquí, doctor. Viviana Vega pregunta, ¿qué características morfológicas toman en cuenta para decir que un cefalópodo nace como paralarva o con un desarrollo directo? Esa es una. La segunda pregunta es, ¿cuántos estadios embrionarios tiene Octopus insularis, perdón, y en cuánto tiempo llevó su desarrollo embrionario? Sí, empiezo por la segunda. Tomó 30 días de desarrollo, pero a 27 grados de temperatura, que fue como lo probamos. En teoría, si uno aumenta la temperatura, este desarrollo podría acelerarse hasta cierto punto, pero luego algunas estructuras no se forman correctamente, etcétera, etcétera. Y si uno baja la temperatura, eso sí se sabe, en otras especies se ha probado experimentalmente, se alenta el desarrollo. Entonces, NAEF define 29, 28 estadios de desarrollo, y básicamente es uno por día en nuestras condiciones, pero esto puede variar también de una especie a otra. ¿Cuál es la otra pregunta? La primera era, ¿qué características morfológicas toman en cuenta para decir Sí. que un cefalópodo nace como paralarva o con un desarrollo directo? Ya, esto es el más claro, es el tamaño de los brazos.
por ejemplo, Octopus maya, y que los he visto en el laboratorio del doctor Carlos Rosas, tienen los embriones tienen unos brazos muy largos comparados con los bracitos que tienen para larvas, ¿no? Sí las vimos, de hecho, una vez que las que llegaron a eclosionar, digo, las pocas horas o días que sobrevivían, pues sí veíamos el intento sí veíamos el sifón moviendo agua, el intento de nado de las paralarvas. La doctora Piedad Sánchez, ellos han logrado más sobrevivencia más allá de la eclosión, no recuerdo exactamente cuántos días, pero ese es el objetivo de muchas personas que estudian, porque todo el pulpo que se consume en el mundo no es criado, es capturado, ¿no? No existe la acuacultura, o si existe, existe en una escala muy inicial y muy pequeña, ¿no? Ok. Gracias por tu pregunta, Viviana, y gracias por la respuesta, doctor. Daniel pregunta, lo felicita por la plática y dice, Gracias. mi pregunta es si actualmente se tiene la capacidad y el interés de realizar estudios de ecología conductual, como forrajeo, elección de pareja, ecología reproductiva, competencia, etcétera, y de cognición en laboratorios como el del instituto. Saludos y gracias. Sí, sí, por supuesto, es una de las cosas que más nos interesa, el comportamiento de estos organismos y en particular con este estudio de las ventosas que queremos profundizar y todo este conocimiento o bagaje sobre los receptores de olfato y de tacto que existen en las ventosas. Mm, nos encantaría hacer estudios de comportamiento no solamente en el laboratorio, sino también en la naturaleza, ¿no? Como que tenemos que explorar esa parte de encontrar los nichos en donde estos organismos se encuentran en el arrecife y encontrar formas no invasivas, por ejemplo, colocando cámaras en, en sus dens, en donde se encuentran, y estar registrando en qué condiciones, en diferentes épocas del año, etcétera. Ok, de acuerdo. Gracias por tu pregunta, Daniel. Sebastián pregunta, doctor, ¿qué medidas en el manejo de estos animales garantizan el estudio bioético en México? Pues no existen, deberían de existir, pero no las... digo, existen reglas generales para todos los organismos de laboratorio, las cuales las tenemos bastante claras, pero y esto se van actualizando, pero para este grupo particular de organismos, pues no existe porque también no ha habido muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, la manera más fácil en Veracruz de obtener estos organismos fue con los permisos de pesca que tienen los pescadores. Los pescadores, básicamente, excepto en la época de veda, pues todos los días salen y capturan estos organismos. Lo raro para ellos es traerlos vivos, ¿no? Porque ellos pues, no se preocupan en traerlos vivos, pero no sé, por eso antes nosotros de cualquier intento de capturar esas especies en esta área, bueno, pues es primero tener el permiso adecuado y ese permiso se basa pues en la abundancia, prevalencia de los organismos como está descrito en cada área, ¿no? Por eso la importancia del trabajo como de Veracruz, de saber qué hizo el grupo de la doctora Sánchez, de saber cuáles son las especies prevalentes de cada región. Ok. Gracias, doctor. Más preguntas. Mirna García pregunta, ¿existen estudios de expresión génica en cada estadio embrionario? Sería interesante saber cuándo y cuáles genes están involucrados en cada estadio. Sí, de hecho es uno de nuestros intereses principales, digo, es difícil enfocarse a todo el organismo, sobre todo no tenemos la capacidad para hacer esto, pero espérame tantito. Sí. Ya,
Nosotros queremos enfocarnos a las ventosas. En particular hay una técnica que hoy en día se está utilizando que es el single cell sequencing, o la capacidad de ver la batería de RNAs mensajeros que se expresan en cada una de las células, separándolas y luego analizándolas. Y eso te dice todas las trayectorias de diferenciación celular que de un tejido se pueden tomar. Entonces, esto es uno de lo que más nos interesa. A mí me interesa también porque junto con esta herramienta que se llama, ahora muy novedosa, que se llama CRISPR-Cas13, que es la habilidad de bloquear la expresión de RNA mensajeros transitoriamente, podríamos, de lograrse, esto es similar a lo del CRISPR-Cas9, que tanto se usa para hacer knockouts. Nos gustaría hacer bloqueos transitorios de la expresión de genes del músculo durante la formación de la ventosa para definir cuál es la contribución de cada grupo muscular a la succión en la ventosa durante el desarrollo. Entonces, para este camino es indispensable que clonemos esos genes e identifiquemos cuáles son sus patrones de expresión primero. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Donatio Arriola dice, soy estudiante de ingeniería mecánica y se me hizo interesante el estudio que propuso para el entendimiento de las fuerzas de succión para las ventosas de 100 micras. ¿Cree que el entendimiento de ese sistema de succión podría tener aplicaciones en micromedicina o nanotecnología? Felicidades y gracias por compartir su conocimiento. Sí, gracias a ti. Estamos pensando en exactamente la misma dirección. Yo me imagino unas microventosas artificiales derivadas del conocimiento de la biomecánica de estas ventosas embrionarias, en donde se puede introducir un filamento en una microcirugía y jalar un capilar, un vaso sanguíneo sin lastimarlo a voluntad, ¿no? Sin hacer fuerza mecánica, ¿no? O otro tipo de aplicaciones, ¿no? Esto ya existe en ventosas, pero basadas en las ventosas de adultos, que se usan por lo menos experimentalmente en prototipos, ¿no? Pero yo creo que tiene un futuro, no solo eso, lo del mimetismo tiene pues, muchas posibilidades de salida en cuanto a biomecánica. Ok, de acuerdo, doctor. Si no tiene problema, cerramos con 2 preguntas más y Claro. Tenemos varias preguntas que se nos quedan en el chat, doc. Y aprovechando esto, invitarlos a que le escriban al doctor, ahí están todos sus datos, Ernesto Maldonado, su correo ernesto@cmrl.unam.mx para que puedan también, yo sé que tienen preguntas quizá más enfocadas, para que se las puedan hacer directamente, pero aprovecho para leer 2 más, doc. Nos manda Giovanni Nicolás de UMDI Campus CISAL, saludos a los colegas de CISAL, y pregunta, ¿se han hecho pruebas de reproducción en pulpos enfocados en la supervivencia de las hembras quitándole los huevos a la misma? Sin embargo, las hembras terminan muriendo. Mi pregunta es, ya que mueren las hembras y no se pueden crear stocks de reproductores, ¿hay alguna manera de hacer acuicultura evitando consanguinidad a largo plazo? Yo creo que ahí entrarían los métodos de reproducción asistida. O sea, si uno puede congelar el esperma y los ovocitos de los organismos en las cantidades en que los producen, hablamos de que hay pulpos que pueden tener camadas de 300,000, 400,000 embriones, y entonces tener ese stock en los laboratorios de acuacultura y estar reproduciendo. Yo creo que esa sería no creo que se puedan crear, o sea, sí sé que hay un laboratorio en Japón que ha logrado cerrar el ciclo, también ahora recientemente en el Marine Biological Laboratory en Woods Hole, han logrado cerrar el ciclo reproductivo de estos, de tener desde las crías hasta los adultos y lograr la reproducción de los adultos. Pero para fines de acuacultura yo creo que lo más viable es tener stocks de gametos criopreservados. Ok.
Y concluimos, doctor, con una pregunta que nos llega desde Argentina. Saludos allá también. María Eugenia López Gracias. pregunta, los saludamos desde el sur de Argentina. Mi consulta es referida a la mortandad de las paralarvas. ¿A qué atribuyen la gran mortalidad que observan? ¿Se desconoce de lo que se alimentan o no se sabe aún las condiciones óptimas para su desarrollo? En Enteroctopus megaloceatus sucede lo mismo y me genera interés conocer su opinión al respecto. Claro, claro. En realidad no, debo confesar, no es mi área de estudio, conozco poco, pero lo que sé es que el cuello de botella es la alimentación. Eh, y por eso hay muchas publicaciones de todos los tipos de las pruebas con tipos de alimentos diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista de biólogo del desarrollo, es más bien sería el tratar de entender cuál es el mecanismo que dispara esa metamorfosis cuando pasa de paralarva a ser de paralarva planctónica a volverse un organismo, una larva bentónica. Y debe haber algún mecanismo, por ejemplo, todas las metamorfosis están ligadas en mariposas, en ranas, en ajolotes, están ligadas con gran grupo de genes que se llaman factores nucleares, como el ácido retinoico, como el factor de crecimiento. En fin, yo creo que el estudio de los receptores adecuados que disparan la metamorfosis podría ser la clave para encontrar cómo transformar una paralarva, pero sí es un cuello de botella solo sé que recientemente se resolvió, me parece que por un grupo español, y en Octopus vulgaris. Ok. Pues muchas gracias a todos los que nos hicieron sus preguntas. Sé que se quedaron algunas en nuestro chat, pero les reitero nuevamente, por favor, pueden ponerse en contacto con el doctor. Nos está compartiendo sus datos en esta lámina que vemos. Y preguntarle, doctor, también, oportunidades para estudiantes, hay oportunidad para hacer tesis, servicio, etcétera. Sí, claro, por supuesto. ¿Tiene que ponerse en contacto con usted Sí, a través claro, del correo? claro. Ok, de acuerdo. También si proyectos de licenciatura, de posgrado, Y el doctor, aprovecho por el comercial, supuesto. no solamente estamos trabajando con el pulpo, también los peces de cueva nos tienen Claro. muchísimo interés. Hace poco tuvimos Ujú. una sesión también en en las redes sociales, tuvimos discusión de algunos artículos interesantes sobre estos peces y tenemos este proyecto muy interesante con las anémonas de mar de ciclo circadiano y este proyecto en colaboración con la doctora Banazak de la reproducción a mí lo que más me interesa es el desarrollo embrionario de los corales. Y en la medusa Aurelia aurita, este fenómeno de estrobilación, o que es cuando es el que hablé en la feria de la tesis, que es este mecanismo en el que los pólipos pasan a a ser medusas, ¿no? Hay una conexión entre todo este grupo enorme de grupos, hay conexiones más cercanas de lo que nos imaginamos, ¿no? Cuando lo ves a los mismos organismos a nivel de sus genes, te encuentras unas sorpresas bastante sorprendentes.